desde 1983 en adelante hubo una lucha popular muy concreta para tener una ley que fuera sobre la comunicación democrática. Recién en el 2009, una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo el coraje que no habían tenido otros presidentes. Hubo más de 120 modificaciones, ese texto que se envía desde el Poder Ejecutivo, porque claro, esta ley surgió de la lucha popular en torno de los debates a cielos límpidos y abiertos, a plena luz del día. Esta ley por una comunicación democrática, la ley de servicios de comunicación audiovisual, no se resolvió en un par de despachos oscuros a los que solo podían acceder los poderosos de la comunicación. Por el contrario, se hicieron foros de participación ciudadana en todo el país, así que esta ley nace, tiene en su ADN el carácter federal de la interculturalidad de la Argentina, y entonces en esos foros de participación, que después se hicieron audiencias públicas también en el Congreso de la Nación Argentina, se fue delineando la redacción colectiva de lo que hoy conocemos como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Costó muchísimo trabajo porque después de sancionada y promulgada en octubre de 2009, volvió a ser hackeada por ese poder concentrado de la comunicación, pero esta vez en el Poder Judicial. Y estuvimos años hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que es una ley que ha tenido el respaldo de la mayoría de los poderes de las democracias. Democracia audiovisual es que nadie concentre el mensaje, monopolice el discurso, cope los medios o imponga una agenda única. Democracia audiovisual es tener una ley que garantice todo esto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Gobierno Nacional, votada por el Congreso, avalada por la Suprema Corte de Justicia. Los medios de comunicación son la voz de un país. La idea es que en esa voz estés vos, y vos, y vos, y vos también. Todos. Cuando pensamos en las infancias y las adolescencias contemporáneas, es casi indiscutible el fuerte vínculo que tienen con los medios audiovisuales y con la cultura audiovisual y la cultura digital. Los medios funcionan como agentes de socialización del mismo modo que lo hacen la escuela y las familias, así que pensar las infancias contemporáneas es pensarlas en su vínculo con la cultura audiovisual y digital. La ley de radio y televisión en la Argentina establece derechos comunicacionales como el derecho a recibir información, el derecho a difundirla, a difundir opiniones, y no pone un límite de edad, no dice a partir de un determinado momento de la vida, es un derecho universal. Por lo tanto, la niñez y la adolescencia están plenamente abarcadas en ese derecho y es obligación del Estado hacerlo cumplir. No había otra normativa que en términos de comunicación velara o pensara en los derechos comunicacionales o los derechos de los pibes en términos de la comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que propone en realidad es, por un lado, entender la comunicación como un derecho y en ese sentido generar espacios específicamente destinados a niños y jóvenes en los medios de comunicación. Lo que pide la ley es que los estados creen las condiciones para que las chicas y los chicos puedan, por un lado, acceder a toda la información que necesitan. Información, entretenimiento, bienes culturales. Y luego que cree las condiciones para que la voz de los chicos y las chicas sea escuchada, para que tenga presencia en los medios de comunicación. Eso hasta ahora en la Argentina no sucede, recién se está comenzando y hay que remontar una tradición cultural muy, muy arraigada. Pacapaca se propone entonces como un espacio en donde se les ofrece a los chicos contenidos
que estén vinculados a su propio crecimiento, a su propio desarrollo, a sus modos de entretenerse y a sus modos de ser en el mundo. Pensamos la infancia como una etapa compleja de la vida, en donde la televisión y los medios pueden ser un entretenimiento, pueden ser un modo de comunicación, pueden ser una ventana al mundo y pueden ser una forma también de aprender. Es dar a los chicos la posibilidad de ser protagonistas de sus propios mensajes, productores de sus propios mensajes. Tal vez ese es el punto todavía que más en deuda está, ¿no? El verdadero protagonismo de los chicos es a donde se debería apuntar. Y ahí es donde surge la Defensoría del Público, como un organismo autónomo que le rinde cuentas al Congreso de la Nación Argentina, que también tiene al defensor o la defensora elegido a través de las cámaras de diputados y de senadores con participación ciudadana, para poder entonces visibilizar las distintas realidades, para permitir el acceso a los medios de comunicación de las audiencias, para ir transformando este mapa comunicacional que está tan concentrado y que requiere de pluralidad, y para acompañar a la construcción de una nueva ciudadanía comunicacional. Estamos atravesados por los medios de comunicación, tomamos decisiones a través de la información que nos acercan los medios de comunicación, y por eso es tan importante al servicio de qué intereses tiene que estar la comunicación, y que desde ya no es unos pocos, sino que tiene que ser del pueblo argentino. La Defensoría tiene entre sus funciones hacer audiencias públicas en todo el país para escuchar qué tiene para decir, para reclamar, para demandar la ciudadanía en relación al funcionamiento de la radio y la televisión en los diferentes lugares de nuestro país. No se cumple la ley de servicios de comunicación audiovisual, que prohíbe los monopolios. Si de los chiquitos no se expresan, siempre van a quedar abajo, y jamás se va a proponer esa comunicación de los que están abajo a los que están arriba, porque no hay una igualdad de condiciones. Nos está tratando como menores del término minoridad, el cual es una expresión propia de la justicia, y no como lo que somos, niños, adolescentes o jóvenes. 3 horas de programación diaria para los niños mínimo tiene que haber en la televisión. Y nunca sale nada bueno de nosotros, por ejemplo, como esto. Esto es algo re lindo que estamos haciendo. Estaría bueno que también muestren las cosas buenas. Yo escucho cumbia y trabajo, estoy en una radio. Por ahí en la televisión se ve de diario que pasan programas que no son aptos para los niños, y uno está al lado y no sabe cómo explicarles ni qué decirles. Cuando aparece gente del interior, que siempre aparece en un papel como de bruto. Promover que cuando se hable sobre infancia se busque la opinión de un niño o adolescente. Es un derecho ver el noticiero también, enterarnos lo que está pasando. No se muestran todas las opiniones. Lo que me gusta, y aprendí en la radio a ayudar a los demás. Hay chicos que quieren salir adelante, que quieren hacer algo nuevo en la sociedad con la música, con el arte, y sería bueno que los medios le den ese espacio especial. Nosotros necesitamos intérpretes en deportes, para niños, programas de cocina, sobre distintos temas. Bueno, yo no escucho, entonces no me entero. Estaría bueno que haya intérpretes, y en donde hay, que sean más grandes. Y se nota la falta de federalismo en los medios. No te enterás de lo que está pasando en tu propia ciudad, te enterás de lo que está pasando en Buenos Aires. Los niños, niñas y adolescentes que muestran en la tele no se parecen a nosotros, y ni siquiera creemos que se parezcan a la mayoría de los argentinos. No por ser menores de edad debemos aceptar que nos quiten el derecho a la comunicación. Generó todo un inicio de un periodo muy fructífero en la ampliación de los derechos de las infancias en este país, como nunca se había visto en la historia. Y eso generó en los chicos y en las infancias y adolescencias una posibilidad de la exigibilidad de los derechos comunicacionales, pero también de todos los demás. Es una ley que ha tenido el respaldo de la mayoría de los poderes de las democracias. El poder popular en su origen, el poder ejecutivo en su promulgación,
el Poder Legislativo en su sanción y el Poder Judicial en su ratificación de constitucionalidad. Sin embargo, el poder mediático concentrado fue suficiente para que finalmente, apenas años después de tener la plena constitucionalidad de la ley, un nuevo presidente, en este caso Mauricio Macri, derogara esos artículos por los que habíamos estado discutiendo, que le ponían límite a la concentración comunicacional. Este decreto, el 267, lleva al servicio de provisión de televisión por cable, lo que llamamos la televisión por cable, lo saca del concepto de servicio audiovisual y lo pone en el concepto de servicio de telecomunicación. Queda exceptuado de las reglamentaciones que la ley trae para los servicios audiovisuales. Por ejemplo, respetar el horario de protección a la niñez. Derogaron la institucionalidad de la ley. Aquí había organismos de aplicación de la ley que eran plurales, que eran colegiados, que tenían representación de todos los sectores de la comunicación, no solo de ese sector histórico de gestión privada, sino que los organismos tenían representación de las universidades, de los pueblos originarios, de los sindicatos, de ese nuevo paradigma que estábamos construyendo de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. Por el momento hay una discontinuidad y una no atención a estas preocupaciones, con lo que conlleva la parte de fiscalización y de seguimiento. Han pasado sucesos desde diciembre para acá, las cuales ha pasado sin pena ni gloria, sin ninguna observación que hubiera correspondido. El mapa de medios es un mapa que está básicamente concentrado en canales comerciales y que no son de producción local, sino que son producidos en otros centros, básicamente en Estados Unidos, y que en realidad lo que producen, si bien hay muchos que producen contenidos de calidad, pero no contenidos que estén especialmente vinculados a las necesidades, intereses, realidades, modos de ser y modos de habitar el mundo de nuestros chicos y jóvenes. Y está demostrado que la mayor sensibilidad a un mensaje audiovisual que tenga en cuenta de los derechos del niño está dado en los medios comunitarios, en los medios de los sindicatos, desde ya en las radios del sistema educativo. Los medios públicos han sido más sensibles, por lo tanto, si todo eso se reduce, efectivamente hay un riesgo visible para los derechos comunicacionales de la niñez y de la adolescencia. ¿Cuál va a ser el espacio para la producción de calidad para los chicos y jóvenes de nuestro país? ¿En qué espacios y en qué lugares van a encontrar contenidos que tengan que ver con su propia realidad? ¿Y en qué espacios van a encontrar micrófonos o cámaras o pantallas para expresar ellos sus propios contenidos, sus propios intereses, sus propios mensajes, sus propias preocupaciones? Así que si pensamos en la comunicación como un derecho, efectivamente esto vulnera fuertemente el derecho a la comunicación.